Para este día martes 6 de noviembre hay que arrancar a nivel de informaciones nacionales. El gobierno dominicano, a través de diferentes líneas, como es el de la ministra de Interior y Policía, como es el del director nacional de Migración, como es el de otros voceros, desmintió a la canciller haitiana Dominique Dupuy, quien había hablado de haber acordado con la República Dominicana reducir las aspiraciones de la política de repatriación, y reafirma en la meta de mantener un número de repatriados similar a este durante cada semana. De manera que esta manifestación, sobre todo en palabras de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, de la política migratoria, es un derecho soberano e innegociable, y señaló que las declaraciones de la canciller son una interferencia en los asuntos internos del país. Y sí lo son. Sí lo son en la medida que es una política soberana, sí lo son en la medida en que es una política que emana de el derecho que surge de la Constitución y de las leyes ordinarias del país. Así como cada nación tiene el derecho a reportar, seguir, deportar, exigir un estatus que esté aclarado a cada uno de los extranjeros que tienen su territorio. Y eso incluye a los dominicanos que están extranjeros irregulares en cualquier parte del mundo y que aquí cada semana llegan deportados, sobre todo desde los Estados Unidos, por diferentes razones. Es decir, que nosotros sabemos estar de cada lado de esa política y pretendemos estar del lado y promover el lado del que quieren que la aplique, aunque haya otros dominicanos que son a los que se la aplican. Eso no tiene por qué cambiar la forma de pensar de los dominicanos. La Cancillería de Haití habría dicho, y esa es la motivación de esta reacción del Estado Dominicano, que la República Dominicana redujo las deportaciones por gestiones de ellos ante la comunidad internacional. Saludamos la reducción de las deportaciones, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con la República Dominicana, declaró la señorita elegante pero perversa Dominique Dupuy, que en un diálogo franco y respetuoso, lo primero es que usted respeta las reglas de su contraparte de manera franca. No puede haber un diálogo franco y respetuoso cuando no existe ese respeto a las reglas que cada quien dentro de su casa coloca. Y no de ahora, ni inventadas, ni legislación en caliente, ni creada antes de ayer para resolver un problema de hoy. Es una norma que ha estado ahí por años, independientemente de que no se haya sido consistente por mucho tiempo en su implementación. El Consejo de Regidores de La Vega aprobó revocar la resolución que acogió la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio. La nueva resolución fue aprobada con una votación de 11 votos a favor de 17 concejales presentes. De esta manera ella podrá ocupar la posición que le otorgó el pueblo junto al alcalde Kelvin Cruz en las pasadas elecciones municipales, donde alcanzaron más del 77% de los votos. Qué papelazo, Dios mío. Ella va a renunciar. El Consejo de Regidores va a desconocer la renuncia que alguien de motu propio y que basándose en sus creencias y principios habría colocado. Entonces ahora, después de que esa renuncia se había hecho efectiva y la maquinaria del Estado había intentado, con las limitaciones que tenía, dar hacia adelante, porque se supone que en la administración pública todo el mundo tendría un sustituto, entonces ahora volvemos atrás. Yo de alguna manera me alegro porque se demuestra así que ella sabe que se había comprometido cuando fue candidata a vicealcaldesa de que cuando se dieran las condiciones, ella tendría, ante ausencia del titular, que asumir la dirección del Cabildo. Pero bueno, la Dirección de Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, la OCTIC, dirigida por Bartolomé Pujals, y su director, obviamente, acompañado del Contralor General de la República y el vicepresidente ejecutivo de AFIS Reservas, se dirigió este martes a los medios de comunicación para aclarar las inquietudes sobre el contrato de alquiler de la sede de la institución. Durante la declaración, Pujals declaró que su contrato actual, ese contrato no fue firmado en su gestión, sino que se habría adjudicado a su antecesor en diciembre del año 2022 y firmado el 17 de enero de 2023 por el anterior director. Yo creo que una de las mejores explicaciones de ese tema la dio aquí el compañero Khalil Michel Presbot hace unos días en un comentario interesante sobre el tipo de inversión que habría hecho AFIP Banreservas y la naturaleza obviamente de ese contrato y por qué pudiera ser beneficioso en parte para sobre todo la plusvalía que pudiera estar generando a los que están asegurados bajo esa marca. Pero bueno, mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias COE informó en la noche de ayer que mantendría 18 provincias y el Distrito Nacional en alerta, 3 de ellas en amarilla, el resto en verde, debido a que aún se observan nubes generadoras de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la incidencia de la vaguada de los efectos indirectos de la tormenta tropical Rafael. Éramos muchos y parió la abuela, se está formando otro
otro fenómeno del Caribe. Mientras tanto, ya los medios de comunicación del mundo establecen desde las 5:30 de la madrugada más o menos, ya diferentes medios comienzan a dar pues la información consumada de la victoria de Donald Trump. Ya dejaría de ser entonces simplemente una versión u opinión y comienza a convertirse en una información. Por ejemplo, MSNBC, que es una cadena norteamericana de alta reputación y que mal podría considerarse está inclinada hacia un lado u otro o hacia el lado republicano, pues ya titula Trump derrota a Harris y se convierte en el presidente electo 47, aunque realmente sigue siendo el 45. Volvería, porque el 45 ha sido electo en un periodo no consecutivo. Eso es algo que ya se debatió anteriormente, pues en diferentes lugares, si era el 45 o el 47. Pero bueno, eso es una tontería. Mientras tanto, a nivel internacional arrancamos diciendo que en un reñido enfrentamiento electoral, el candidato republicano Donald Trump, ya actualizando la información que teníamos cuando se hizo este titular, pues termina derrotando en las elecciones a la candidata Kamala Harris. Se había adjudicado temprano victorias en Florida, Texas y otros 15 estados, había consolidado una ventaja significativa. Kamala Harris había arrancado con Vermont, había estado sumando Illinois, Nueva York, pero tímidamente se había dado su avance hasta llegar a la costa oeste, donde sumó una cantidad importante de votos electorales. Se estableció el muro central rojo, que ha sido muy típico de las elecciones norteamericanas, y luego comenzaron a agregarse estados que rodeaban los famosos 7 estados claves. El primer estado clave que apareció fue Carolina del Norte. Así comenzaron a surgir las informaciones de Pensilvania y Georgia, que eran muy favorables al candidato Trump, y luego entonces terminarían ya de precipitarse otros resultados que terminaron de brindarle los votos necesarios para superar los 270 que marca el conflicto electoral. Vamos a hablar de eso más adelante. Hoy será un día sin duda donde el tema se va a tocar muy a menudo. Jennifer González llevaba la delantera, pero por mucho en Puerto Rico. Ya había sido reconocida también por una cantidad importante de medios como la ganadora de las elecciones del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico a la gobernación de este estado, que tiene su propia ley particular y donde los votantes, sobre todo puertorriqueños que allí residen, votan directamente por su gobernador, más no por el presidente de los Estados Unidos. Una vez los puertorriqueños se trasladan y residen en territorio continental, luego pueden votar perfectamente por el presidente de los Estados Unidos, de las candidaturas, digamos, normales que se dan en ese país. Así que Jennifer González, Partido Nuevo Progresista, arrasa. El independentismo boricua vivió una campaña de mucho ánimo, de muchísimo arrastre, con Calle 13, Bad Bunny. Vamos a hablar de eso porque dije y sostengo que el voto de las estrellitas no mueve la aguja como muchas veces se piensa, no tiene la influencia que muchos creen. Yo puedo pagar muchísimo dinero por ver tocar a alguien la batería, la guitarra o cantar o declamar o actuar, y no significa que sus ideas políticas tengan necesariamente que influir en las mías. Eso es importante aclararlo más adelante. La tormenta Rafael se convirtió en huracán en su ruta a las islas Caimán y Cuba, que ahora serán afectadas por este huracán, que sin embargo es de categoría 1, lo que no deja de ser preocupante en una isla de Cuba, sobre todo, que ha tenido otros problemas graves recientemente. Se espera que a la Florida también llegue alguna afectación de este huracán en su movimiento. Israel ayer, en un día donde la noticia de Estados Unidos eclipsó tantas cosas que pasaron, decidió Netanyahu, en una medida muy cuestionable y que no sé si está bien calculada, desistir de tener a Yoav Galán como ministro de Defensa. Es una decisión que ha provocado altos cuestionamientos y que en un momento en que la guerra contra grupos como Hezbollah, Hamas, las milicias proiraníes que operan desde Siria e Irak y por supuesto el propio Estado iraní, así como los hutíes, que por cierto ayer fueron atacados por la aviación norteamericana, otra noticia que pasó desapercibida. Aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina estadounidense estuvieron atacando posiciones de los hutíes en Yemen, y en ese sentido es una noticia altamente cuestionable. Netanyahu se está jugando la vida política en cada una de estas decisiones. Miren, señores, en pocos minutos en esta jornada del día de hoy atacamos un par de temas. Es necesario, yo creo que por respeto a la audiencia en general, tener que referirse sí o sí a la situación de los comicios del día de ayer. Solamente me voy a enfocar en un par de temas porque creo que hoy habrá tiempo y los compañeros van a analizar muchas aristas. Yo solo quiero aprender algunas o señalar algunas que me llamaron la atención en todo el proceso y sobre todo el día de ayer. La primera que quiero señalar es, hay que sacarse de la mente que en la política y sobre todo en las ciencias políticas existe una especie de ley conmutativa.
Mucha gente entiende que solo vota por fulano el que es así, así y así. Y le genera un perfil en su mente al votante de fulano, sobre todo si es el fulano que no le gusta, que es altamente despreciable y genera, por contraparte, un perfil para los que votan por su sutano, que es el suyo, que tiene todas las virtudes. Y esto es una idea infantil, simplista, que no deja de comprender las particularidades del mundo que nos rodea. Hoy por hoy una serie de temas importantes para el obrero del día a día, para el trabajador, para el estudiante, para el emprendedor, para el empresario, no forman parte de la agenda primordial de algunos gobernantes y de algunos políticos que entienden que son los problemas que ellos o las situaciones que ellos señalan como problemas prioritarios las más importantes. Para un obrero que ha perdido el trabajo, que ha visto las industrias marcharse de su país, que ha visto la relocalización industrial afectar su modo de vida, disminuir sus entradas, lo que habían sido trabajos seguros para toda la vida, ¿usted cree que el primer tema que le puede importar, que aunque debería importarle porque es un tema de libertades, pero que no necesariamente va a estar en el primer lugar dentro de su problemática de la comida en su mesa y de la facilidad de adquirir sus medicamentos, sea la situación relacionada, si le hablamos de ella, ello o ella, a ciertas personas que desean ser llamadas por los pronombres particulares, o la situación relacionada a ciertas políticas relacionadas a las minorías, tanto las de preferencia sexual como de otro tipo? Yo creo que esa situación ha generado una reacción política que algunos no admiten, no la van a admitir, no la ven, como dicen en Argentina, y otros pudieran estar reflexionándole el día de hoy. Habría que ver cuál va a ser el resultado. A partir del año 2016, la derrota electoral de Hillary Clinton hizo que muchos entendieran en el Partido Republicano que el camino era radicalizarse más. En el 20, la victoria de Biden hizo que muchos creyeran que esto debía entonces mantenerse, puesto que se había endosado su triunfo. Muchos creen a partir de esas ideas. Biden se había declarado en todo momento un candidato moderado, que buscaba incluso ser un candidato de transición, decía él. Cosa que hay que analizar también, porque luego le faltó a su promesa. Y posiblemente faltándole a su promesa, perjudicó a su partido, también hay que decirlo. De manera que hay claramente un divorcio de un grupo de votantes que muchos entendían, estaban en su gaveta. Había gente que entendía que el voto de obreros, de trabajadores de diversos tipos, de migrantes de diversos orígenes y de personas de ciertas edades era algo como con lo que podía contar. Y esto definitivamente lleva a veces a finales graciosos. Sí, tiene gracia, tiene humor que usted se pase 8 años, 12, diciéndole a alguien racista y que esa persona tal vez termine ganando por el voto de afroamericanos y latinos. Es un poco chistoso, no deja de tener algo de gracia que el voto de muchos afroamericanos, aunque no sean mayoría, o de muchos latinos, así sean mayoría o no, haya sido suficiente para acompañar al de otros y le haya brindado a ese sujeto político que tiene también sus particularidades y cuestiones, haya sido el ganador. Es para revisar aspectos del lenguaje político, del acercamiento a los problemas de la gente y de cómo obviamente cada quien ve sus problemas, los de su bolsillo, los de su hogar, los de su situación, cómo le da prioridad a unos sobre otros. En todas las encuestas el tema económico salía primero y el tema migratorio estaba tercero, segundo, cuarto, dependiendo de la fuente. Para muchos querer insistir con que son otras las prioridades. Luego está el tema que necesariamente habrá que tocar con un poquito más de tiempo y de espacio, de un Biden que gana en el 20, ya con una edad avanzada, que dice que será un candidato de transición y que le va a brindar la oportunidad a su partido de elegir otro candidato. Luego decide, por diversas razones, es normal, el poder es un perfume, ir a la reelección cuando todas las señales venían diciendo que su edad y capacidad de respuesta estaba altamente disminuida. Decidió lanzarse como un candidato a la reelección sin que nadie en su partido pues mediara ni se lo pusiera, es natural, y llegó a un debate televisado con unas condiciones que daban lástima. Es a partir de ese momento que se tiene que ensayar esta salida con la señora Kamala Harris como candidata. Yo creo que al final no sé si había más que sacar de ella, pero posiblemente era distinto si podía preparar un escenario de campaña que no fuera el que finalmente se le dio. Ella no surge a partir de un proceso comicial, de un proceso de elección interna como otros. Ese es un caso que será importante analizar en la responsabilidad histórica de Kamala Harris en este proceso. Finalmente está el tema de la tutoría intelectual del voto. Los
los altos conocedores, los científicos y sacerdotes de las políticas públicas, muchas veces han creído, a veces se envuelven en sus terminologías y se engañan, que se puede llevar una probeta social, a una probeta, el comportamiento social y predecir y razonar todo, y hacen unos videos que ni ellos a veces los entienden. Y definitivamente el comportamiento social siempre tiene unos márgenes de error importantes y puede tener aspectos que uno no está viendo de causas y consecuencias. En ese sentido, yo creo que ya van lecciones suficientes en estos 3 comicios como para pensar que los puntos suspensivos deben votar a puntos suspensivos por puntos suspensivos, las razones que a usted se le ocurra. Cada quien conoce su contexto, cada quien conoce lo que enfrenta. Para muestra un botón, aumentó el voto del candidato ganador entre minorías como los latinos y los afroamericanos, mientras que los judíos, los vilipendiados judíos, votaron un 79% a Kamala. Usted se fija, los judíos norteamericanos votaron mayoritariamente a la candidata que perdió, mientras que a ellos se les señalaba como los fascistas o los apoyadores de ese estado que debe ser tirado al mar y desaparecer, y que son profascistas. Bueno, pues esos profascistas, según mucha gente que no tiene nada que aportar al análisis, en su mayoría votaron por Kamala, mientras que muchos latinos, ocurrió en un condado, creo que de Texas, que por 130 años ganaron los demócratas y que tiene un 97% de votación hispana, pues terminó ganando, sin embargo, el Partido Republicano, como ocurrió en Miami-Dade, que había sido un distrito, un condado tradicionalmente del Partido Demócrata, aunque dentro de un estado republicano. Así que hay muchos aspectos que habrá que considerar, que analizar, que aprender. La democracia debe ser preservada, incluso por encima de resultados electorales. Hay que defender la idea de que se puede vivir y disentir con el que manda sin que esto te cueste la vida. Será el gran trabajo ahora. Yo no sé si Trump es el indicado para curar esas heridas, no lo sé. Su forma de ser no me da visos en ese sentido positivos. Ojalá que se quite el traje de candidato en esta oportunidad, que fue lo que no hizo en el 16, y se coloque el de estadista y se olvide un poco de vivir dando cuerda y metiendo la cuchara contra quienes no le votan y no le eligen. Ojalá que en esta oportunidad eso cambie, porque Estados Unidos necesita sanar las grandes diferencias que se han producido en estos últimos años y que han brindado una sociedad altamente polarizada, y donde parecería que en las mismas familias ponerse de acuerdo en la misma mesa de Acción de Gracias o de Nochebuena se ha convertido en un trabajo imposible, y así no debe ser. No debe llegarse a ese extremo. Cerramos esta introducción del Gobierno de la Mañana y la Z101. Nos vamos a la pausa. Al retorno, el equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101 va a estar comenzando su ronda de comentarios con los temas seleccionados por cada uno de nuestros compañeros. Acompáñenos en este ejercicio en la construcción de la revista informativa más importante de la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.